tisulares, que significa que son protozoos que viven en la sangre y en los tejidos del hospedero. Son parásitos intracelulares obligados del sistema fagocítico mononuclear, específicamente de los macrófagos. Y con respecto a la enfermedad, la leishmaniasis es un nombre genérico porque abarca diferentes síndromes. Abarca el síndrome cutáneo, el mucocutáneo y el visceral. Esta enfermedad tiene un curso crónico donde intervienen varias especies y subespecies y se considera una antropozoonosis. O sea que es una enfermedad que pasa de los animales, pasa al humano, ¿verdad? Aquí tienen la morfología del parásito. Acuérdense ustedes que hay dos estadios básicos, que son la macigota, que es la que se encuentra intracelular dentro del sistema fagocítico que les decía, y ahí vive dentro de los macrófagos, y ahí se multiplica. Y el otro estadio, bueno, el estadio de mastigota, acuérdense que es un estadio más o menos esférico, tiene su núcleo y tiene su cinetoplasma. Aunque diga mastigota, ustedes saben que tiene un flagelo que no se observa. Y el estadio de promaxigota. Este estadio es un estadio así fusiforme, tiene su flagelo, está situado en la parte anterior, tiene su núcleo, siempre tiene el núcleo en la parte central, y tiene, por ejemplo, retículo endoplasmático, aparato de Golgi, etc. Pero se caracterizan también porque tienen una mitocondria bastante grande e irregular que recibe el nombre de mitocondrión. Dentro de este mitocondrión hay una red de círculos de DNA que se tiñen fuertemente con las cinciones de Ginza y que vamos a conocer esto como cinetoplasma. En el caso de las promaxigotas, ustedes saben que hay estadios de epimastigota que se parecen a la promacigota, varias epimastigotas de Trypanosoma cruzi. Pero aquí van a encontrar ustedes que el cinetoplasma es anterior, igual que a las epimastigotas, pero aquí el cinetoplasma está alejado del núcleo. En cambio, en las epimastigotas de las Trypanosoma cruzi, este está cercano al núcleo. Bueno, ¿cuál es el estadio de vida de este parásito? Los vectores de este parásito pues son las hembras que se conocen con el nombre de flebótomo, ¿verdad? Por ejemplo, la Luxomys, aunque está otro vector que es que se encuentra en otros países, ¿verdad? Pero vamos a hablar específicamente del vector en que se encuentra en el país, que es la Luxomia, ¿verdad? Que es la del Nuevo Mundo. ¿Cómo se inicia la enfermedad? La enfermedad se inicia cuando el mosquito pica a una persona para succionarle la sangre, porque la sangre la necesitan estos parásitos para poderse replicar, ¿verdad? Para formación de los huevos específicamente. Entonces viene la legionela hembra, pica al hombre y le inyecta los promastigotes, porque estos promastigotes se encuentran tanto en cultivo como también en el vector. Entonces, una vez que los promastigotes entran a la sangre, estos son fagocitados por estas células del sistema fagocítico, específicamente por los macrófagos. Y dentro de los macrófagos, los promastigotes se transforman en amacigotas. Vamos a hablar más adelante cómo es que el parásito logra vivir dentro del macrófago, porque ustedes saben que por ejemplo, cuando el parásito entra, se forma un fagosoma, un fagolisosoma, y el lisosoma pues podría destruirlo, ¿verdad? Pero el ambiente ácido que se lleva a cabo ahí en el macrófago, producto de los lisosomas, de las enzimas lisosomales, le favorecen al parásito para transformarse de promastigota a amacigota. También suceden otros procesos que el parásito hace para poder estar dentro del macrófago y también para que el macrófago lo fagocite, porque estos parásitos hacen como una fagocitosis inducida, hacen que
el macrófago lo fagocita. Vamos a ver eso más adelante. Bueno, una vez dentro del macrófago, las amacigotas se multiplican dentro del macrófago varias veces, ¿verdad? Algunas veces se rompe este macrófago y puede invadir otras células. Cuando un hombre está infectado por Leishmania, por las especies de Leishmania, pues están los amacigotes. Y estos son los que toman el vector cuando succiona sangre de una persona enferma. Entonces se lleva los amacigotas, ¿verdad? Y estas amacigotas que son ingeridos por el vector, después se transforman en promacigotas. Esos promacigotas llevan a cabo una división binaria así longitudinal, ¿verdad? Y se mantienen ahí dentro del vector. Y después se van desde el intestino a la hemocele y después llegan a la probóscide del vector, que está listo entonces para inyectárselo a otro hospedero que es susceptible. ¿Hemos entendido eso? ¿Sí? ¿Aló? ¿Aló? Todo claro, Lick. Todo ¿Cómo? claro. Todo claro, Lick. Va. ¿Cuáles son los mecanismos de transmisión? Puede ser a través de la picadura del vector, puede ser por transfusión sanguínea, se lleva a cabo también transplacentaria, puede ser por inoculación accidental en el laboratorio, puede ser también por contacto directo, lesión, cuando una persona está enferma, y puede una forma mecánica a través de las moscas, específicamente las moscas de los establos. Este es el vector, es el género Luxomia, que es la especie que nosotros tenemos aquí en el Nuevo Mundo, aunque está otro vector que es el Phlebotomum, pero esto se encuentra en el Viejo Mundo. O sea que nosotros tenemos la Luxomia. Y le he puesto ahí Luxomia especie porque hay varias especies de Luxomia que pueden causar la enfermedad, específicamente la Luxomia longipalpis, y hay otras especies. Este vector tiene una longitud de 2.5 a 3.5 milímetros. O sea que es un gegen. Eso es un gegen. O sea que pertenece al orden Diptera. Dentro de los dípteros hay moscas, que son las más grandes. Luego siguen tamaño los mosquitos. Y los más pequeños dentro del orden Diptera son entonces los gegenes. O sea que ese es un gegen. ¿Qué características tiene el vector? Tiene el cuerpo y las alas que son pilosas, y las alas son así erectas, que son así como paradas, ¿va? Están formando un ángulo de 60 grados con respecto al eje del cuerpo. Y tiene una actividad vespertina para picar. Tiene un radio de vuelo bastante corto. Y las que son las hematófagas, como les decía, son las hembras, ¿verdad? Son las que transmiten la enfermedad. Las hembras son más grandes y los machos son pequeños. Entonces pertenecen al orden Diptera, a la familia Psicodidae y a la subfamilia Phlebotominae. Y les decía que hay dos géneros, la Luxomia del Nuevo Mundo y el Phlebotomus del Viejo Mundo. Estos genes, cuando están así en el ambiente, pues así es la característica que tienen, ¿va? Pero hay que identificarlos y aclararlos pasando claves claves dicotómicas para saber a qué especie pertenece. Como porque les decía que hay varias especies, ¿va? Entonces, se hace un montaje de estas parásitos para poderlas aclarar. Entonces se hidratan con un detergente, se maceran con hidróxido de sodio que hay toda la noche, después se deshidratan con pasos sucesivos de alcoholes de 70, 96 y 100 grados. Después se hace una diafanización con esencia de clavo para aclararlos, y después se montan con un medio de montaje que es de euparal. Entonces les decía que ya una vez montadas en la laminita, se montan así al revés para poder ver todos los órganos y poder hacer una clasificación. Por ejemplo, aquí están las características internas, ¿verdad? Cuando ya se han aclarado, porque para poderlos clasificar hay que seccionarles la cabeza, hay que seccionarles el abdomen, ¿verdad?
Dentro de la cabeza, aquí encontramos el aparato bucal, que es este es el cibario. Y dentro del abdomen de la hembra, en la parte final, encontramos la espermateca, que es el órgano que sirve para guardar el semen. Entonces, se pasan claves dicotómicas, como les decía, para poder clasificarla, porque en este cibario hay una serie de dientes transversales, longitudinales, unas no tienen, otras no tienen, etc. Y las espermatecas son diferentes también cada una de las especies. Y también, una vez aclarados, este es el macho, la parte final del macho tiene toda esta estructura de la terminal, y también se pasa clave dicotómica para saber cómo son cada una de estas estructuras que tiene en la parte final el macho. ¿Cuál es el ciclo de transmisión de la leishmania? Aquí ven ustedes que hay varios ciclos. Hay un ciclo zoonótico silvestre, que es el ciclo que se mantiene con los animales silvestres, ahí en el medio ambiente, ¿verdad? Hay otro ciclo zoonótico, que es el doméstico, que se mantiene en todos los reservorios domésticos, ¿va? En el caso del perro, es el principal reservorio doméstico que nosotros tenemos. Y también se da un ciclo zoonótico transicional, en donde de los animales silvestres puede pasar a los perros, ¿verdad? Y enfermar a los perros para que quieran la enfermedad, ¿verdad? Entonces, este es el ciclo zoonótico silvestre, que se mantiene en todos los animales silvestres, ¿verdad? El ciclo zoonótico doméstico, que se mantiene por todos los reservorios domésticos. Y les decía que el perro es el principal reservorio doméstico. También tenemos un ciclo antroponótico, ¿va? Porque la enfermedad puede pasar de humano a humano también, a través del contacto de las lesiones. Entonces, este ciclo se llama antroponótico, o sea, de un humano infectado a un humano que es susceptible, ¿verdad? También hay un ciclo que es zoantroponótico, es un ciclo en el cual la enfermedad va a pasar de los animales, va a pasar al humano, ¿verdad? O sea, que a través de la picada del vector. Otro ciclo puede ser antropozoonótico, en el cual el humano infectado, ¿verdad? Lo chupa sangre el vector, y eso se lo pasa a los animales. No sé si hemos entendido eso. ¿Sí? Sí, ¿Aló? licenciada. Sí, Lick. Sí se entendió. Sí se comprendió, Lick. No les oigo. Sí se entendió, Lick. Entonces les decía que el ciclo Escúchale, perdón. Se zoonótico escucha. está entre los animales silvestres, todos los reservorios silvestres que hay. El ciclo que es zoonótico doméstico se da entre todos los animales que son reservorios domésticos. Y les decía que el perro es el principal reservorio doméstico que nosotros tenemos. Hay un ciclo, bueno, esto no lo había mencionado, que es un ciclo zoonótico transicional, ¿verdad? En el cual la enfermedad pasa de los reservorios silvestres, puede pasar a los perros, ¿verdad? Ese sería un zoonótico transicional. Les decía que existe un ciclo antroponótico, que se pasa de un hospedero humano infectado a un hospedero humano susceptible. Se llama antro, quiere decir hombre, humano. Y está el ciclo, que es ciclo zoantroponótico, en el cual la enfermedad pasa de los animales al humano a través de la picada del vector, ¿verdad? Y cuando es antropozoonótico, la enfermedad pasa del hombre a los animales a través de la picada del vector. O sea, el primero es de dónde pasa, a dónde. La primera palabra que lleva eso. Bueno, la clasificación de las leishmanias es una clasificación bastante difícil. Hay aproximadamente unas 35 especies y bastantes subespecies. ¿Y en qué se basa la clasificación? Una clasificación biológica a través del desarrollo del vector, cómo crece en los medios de cultivo, cómo se desarrolla en los hospederos. Eso es biológico. Y bioquímica puede ser a través de patrones isoenzimáticos, secuenciación de múltiples loci, que esto es multilocus enzyme typing,
que es el actual estándar de oro para clasificación. O sea, los patrones isoenzimáticos son los mejores para clasificar a la leishmania. Porque cuando nosotros vemos por ejemplo, una macigota que se ha montado en un portaobjeto, que se ha coloreado y que la vemos dentro de un macrófago, por ejemplo, así en el laboratorio, solo podemos decir que esa macigota de Leishmania sp. No podemos decir de qué especie es, ¿verdad? Entonces, hasta que se le hace esos patrones isoenzimáticos, podemos ver qué especie de Leishmania es la que tenemos ahí. Entonces, así les va a llegar el reporte de laboratorio a ustedes, que observan a macigotas de Leishmania sp. Bueno, también se puede hacer una clasificación inmunológica, ¿va? Por análisis parasitario utilizando anticuerpos monoclonales o a través de una filogenia molecular. O sea que existen varias formas para poderlas clasificar. Pero si yo les pregunto en el examen, el estándar de oro va a ser, la clasificación va a ser a través de patrones isoenzimáticos. ¿Estamos? Sí. Esta es la clasificación taxonómica de Leishmania. En Leishmania hay dos subgéneros. Está el subgénero Leishmania y el subgénero Viania. En el subgénero Leishmania encontramos varios complejos. Está el complejo Leishmania donovani, el complejo Leishmania tropica y el complejo Leishmania mexicana. Dentro del complejo Leishmania donovani encontramos la Leishmania donovani, la Leishmania infantum y la Leishmania chagassis. Dentro del complejo de Leishmania trópica encontramos la Leishmania trópica, la Leishmania major, la Leishmania aetiópica, la Leishmania quilicqui, y dentro del complejo Leishmania mexicana encontramos la Leishmania mexicana, la Leishmania amazonensis, la Leishmania amazonensis, la Leishmania gambani, la Leishmania ifanoi y la Leishmania venezuelensis. Estos forman parte del subgénero Leishmania. Y dentro del subgénero Viania vamos a encontrar el complejo Leishmania brasiliensis. Dentro del complejo Leishmania brasiliensis vamos a encontrar la Leishmania brasiliensis, la Leishmania panamensis, la Leishmania guianensis, la Leishmania peruviana, la Leishmania columbiensis, la Leishmania ecuatoriensis, la Leishmania Jansoni y la Leishmania nifi y la Leishmania Schaubi. O sea que ven ustedes que en Leishmania hay una gran cantidad de especies y subgéneros, ¿verdad? Que la clasificación por eso es bastante difícil. Piensa que las Leishmanias, por ejemplo, tienen una temperatura óptima dentro del cuerpo. O sea, pueden vivir a temperaturas de 26 grados, pero pueden morir a temperaturas cercanas de 36 grados. O sea, que existe una diversidad en cuanto a la tolerancia a las variaciones térmicas. Y de acuerdo con las distintas especies, y esto permite a las Leishmanias o hacer una hipótesis, pues, de que las adaptaciones de cada uno a esas temperaturas podrían jugar un papel importante en que algunas especies de Leishmania visceralizan, o sea que forman cuadros viscerales, o otras, de acuerdo a la temperatura, se pueden albergar en las regiones más frías del cuerpo, como la piel, el tabique nasal, y dar una leishmaniasis cutánea o mucocutánea. O sea que eso es de acuerdo a la temperatura que ellas pueden sobrevivir. Por eso que les decía que algunas van a ver que forman cuadros viscerales y otras cuadros cutáneos o cuadros mucocutáneos. ¿Cuáles son las formas clínicas de la leishmania? Tenemos la leishmania cutánea localizada, la leishmaniasis, cutánea localizada, la leishmaniasis cutánea difusa, tenemos la leishmaniasis mucocutánea y la leishmaniasis visceral. Si ustedes se fijan, la leishmaniasis cutánea localizada
se encuentra en un lugar específico del cuerpo. Pero esto también puede variar de acuerdo si el vector solo pica una vez, o si pica otra vez, o si varios genes han picado a la persona. Y la difusa es esta que ya tiene compromiso de todo el cuerpo. Y la mucocutánea, si ustedes miran aquí, esta persona ha perdido parte del tabique nasal, ¿verdad? Porque en la mucocutánea, además de afectar la piel, afecta también los cartílagos. Y la visceral, pues, afecta entonces los órganos. ¿Saben ustedes? Estos son los cuadros de las formas clínicas de la leishmaniasis. Bueno, les decía yo, la leishmaniasis cutánea localizada. Hay veces que voy a ocupar estas abreviaciones. LCL, leishmaniasis cutánea localizada, leishmaniasis cutánea difusa, LCD, leishmaniasis mucocutánea o espundia, la LMC, y la leishmaniasis visceral, llamada también Kala-Azar. Por ejemplo, la leishmania brasiliensis generalmente está asociada a la presencia de casos de leishmaniasis cutánea localizada y también la leishmaniasis mucocutánea. En cambio, la leishmania mexicana está asociada a la presencia de casos de leishmaniasis cutánea localizada y también difusa. Y la leishmania chagassi se aisló como agente causal de leishmaniasis visceral. Entonces tiene que aprender esto bien, ¿verdad? ¿Cuáles son generalmente los que están, qué tipo de leishmaniasis está asociada con cada uno de estos cuadros? ¿Alguna pregunta aquí? ¿Alguna pregunta, niños? No, Lick. ¿No están en la clase? ¿Están en la clase o no están en la clase? Sí, está. Bueno, vamos a Sí. hablar de la leishmaniasis cutánea localizada. Por ejemplo, allá en el Perú, por ejemplo, la conocen como la úlcera de los chicleros. También en Guatemala o en Texas así la reconocen. ¿Por qué se caracteriza este tipo de leishmaniasis? Se caracteriza generalmente por una ulceración pequeña y única, o a veces puede ser grande y múltiple. Esta es la lesión típica de la leishmaniasis cutánea. Esta ulceración puede ser pequeña, les decía yo, o puede ser múltiple, depende si el vector ha picado una vez, ha picado 2 veces, o varios genes han picado a la persona. La lesión al principio se inicia como una pápula eritematosa en el lugar de la picadura. Luego esta pápula evoluciona a formar una úlcera que generalmente está rodeada, esta úlcera está rodeada con bordes levantados y el fondo es limpio. Generalmente esta úlcera es indolora hasta que no se contamine con bacterias y hongos. Voy a utilizar esto un ratito por el diagnóstico que voy a utilizar después. Para hacer el diagnóstico, por ejemplo, de la leishmaniasis cutánea localizada, generalmente se hace un raspado con un bisturí, pero se toma ese raspado de los bordes de la lesión, no del centro, porque el centro generalmente se puede contaminar con bacterias o con hongos. Entonces se hace un raspado de la lesión con un bisturí de los bordes que están aquí indurados. Sí, pero antes de hacer ese raspado, a la persona hay que inyectarle un anestésico local como lidocaína, ¿verdad? Para que aguante ese raspado que le vamos a hacer. Si, por ejemplo, esa lesión se ha contaminado con bacterias y hongos, habría que agregarle un antibiótico local, ¿verdad? Para poder destruir esas bacterias que están ahí, ¿verdad? Y en los hongos también aplicar un antimicótico para que no se contamine cuando uno hace el raspado de la lesión. Pero entonces se toma de esos bordes indurados. Como esta lesión se parece bastante a otros tipos de cuadros clínicos, ¿verdad?
se puede, por ejemplo, confundir con una úlcera tropical producida por Borrelia vincent, o también se podría confundir con otro cuadro, por ejemplo, con otro bacilo, ¿verdad? Entonces hay que hacer un diagnóstico diferencial. También hay que hacer un diagnóstico diferencial con la lepra lepromatosa, con la esporotricosis, con la paracoccidioidimicosis. Entonces hay que hacer el diagnóstico diferencial con esos otros cuadros clínicos porque tienen bastante parecido. El periodo de incubación generalmente de 2 a 6 semanas. Puede curar así espontáneamente, ¿verdad? O al cabo de unos meses o años. Pero si el cuadro es más difícil, es más difícil con Leishmania brasiliensis o cuando hay lesiones en las orejas. Aquí ven ustedes una persona que tiene una lesión en la oreja, ¿verdad? Entonces ven ustedes que en la leishmaniasis, que es cutánea localizada, primero se forma la pápula y esa pápula después aumenta de tamaño, se hace un nódulo y después se ulcera. O sea que pápula que aumenta de tamaño, les decía yo, se hace un nódulo y después se ulcera. O sea que se hace ese borde levantado y el fondo limpio. Al principio, ¿verdad? Al principio el fondo está limpio, ¿verdad? Pero según pasa el tiempo, puede ser que este fondo, si pasan los meses o los años, este fondo se puede contaminar con bacterias o se puede contaminar con hongos. Bueno, el periodo de incubación, les decía que de 2 a 6 semanas. ¿Cómo se hace el diagnóstico? A partir de un frotis, con el raspado de la lesión, ¿verdad? Que se hace con un bisturí, se le inyecta lidocaína a la persona para que aguante el raspado que se van a hacer. Se puede hacer una impronta, o sea, una impronta es que nosotros, por ejemplo, podemos poner un portaobjetos directamente ahí, como que fuera un sello, ¿verdad? Y agarrarlo directamente, la lesión ahí. También se puede hacer la reacción de Montenegro, ¿verdad? Que es una reacción de hipersensibilidad tardía, ¿verdad? Donde a la persona se le inyecta el antígeno, que es la leishmanina, que se ha obtenido de una suspensión de promastigotas que están en un cultivo, ¿verdad? También se puede hacer PCR, ¿verdad? Y también se puede hacer cultivo en medios especiales. Más adelante también voy a hablar de todo esto, ¿verdad? Lo estoy ocupando, pero aquí lo tengo ahorita. Se puede hacer cultivo. Una vez que se hace el raspado de la lesión, eso se puede utilizar para hacer un cultivo. Porque si aquí hay amacigotas, de esas amacigotas, y en el cultivo se van a transformar en promacigotas. También de este raspado podemos hacer inoculación en hámster, ¿verdad? O también se puede hacer inmunología. Bueno, les decía yo que las formas crónicas, generalmente que se conocen con el nombre de úlcera de los chicleros, que da una reacción así fibrosa con deformación o mutilación de la oreja. Por ejemplo, esto se ve más que todo en países como Perú, México, aunque en Texas también se ha observado eso. O sea, que está la úlcera de los chicleros en la mutilación de la oreja. El otro tipo de leishmaniasis ya es la leishmaniasis cutánea diseminada. El mismo nombre lo dice, ¿verdad? Que se disemina. Pero sí tiene un inicio como una pápula eritematosa en el lugar de la picadura. Esa pápula después aumenta de tamaño y se hace nódulo. Pero aquí no se ulceran esos nódulos. Esto es lo diferente que van a ver con la leishmaniasis cutánea localizada. Porque en la leishmaniasis cutánea diseminada, los nódulos no se ulceran, sino que estos aumentan en número por todo el cuerpo, por lo que esta entidad clínica se parece mucho a la lepra lepromatosa, porque hay muchos nódulos que tiene la persona por todo el cuerpo, excepto en las axilas, la palma de la mano
o la planta de los pies. O sea que en la leishmaniasis cutánea diseminada sí tiene un inicio como la leishmaniasis cutánea, que se forma la pápula en el lugar de la picadura, porque eso es lo que deja el vector cuando pica. Luego esta pápula aumenta de tamaño y se hace nódulo. Pero este nódulo no se ulcera, sino que el nódulo aumenta en número, ¿verdad? Se hacen bastantes nódulos por todo el cuerpo, por lo que le decía yo que se parece a la lepra eritematosa. O sea que con eso hay que hacer diagnóstico diferencial, ¿verdad? Entonces, no va a aparecer nódulos, no van a aparecer esos nódulos en las axilas, la palma de la mano, la planta de los pies. El periodo de incubación es de 2 a 8 semanas. Y este tipo de leishmaniasis es bastante progresivo y no se cura solo. Generalmente el cuadro está asociado a personas inmunocomprometidas, ¿verdad? O sea que es un cuadro que se da más que todo a estas personas. Estos nódulos generalmente están infiltrados por los linfocitos y les decía que la progresión es lenta. Se pueden formar linfocitos, masas de histocitos vacuolados, con numerosas amacigotas. El diagnóstico, ¿cómo lo podemos hacer? A través de una impronta. Se puede hacer un aspirado, pero como es una lesión cerrada, ¿verdad? No es como la lesión que ustedes vieron de la leishmaniasis cutánea, que se puede raspar los bordes, ¿verdad? Les decía yo que se puede inyectar lidocaína para que aguante el raspado, ¿verdad? Entonces aquí, como el nódulo ya no es una lesión ulcerada, lo que se hace es una lesión así como cerrada, ¿verdad? Entonces lo que se hace es inyectar solución salina, ¿verdad? Y después se aspira eso y después se hace el montaje en una lámina para verla al microscopio, ¿verdad? Podemos hacer también la intradermal reacción de Montenegro y también PCR. O sea que por eso les he puesto ahí que en este tipo de lesiones que no son abiertas, sino que son cerradas, hay que hacer un aspirado. Quiero ver, no se me oye. Hola, Lick. Sí, Lick. Se escucha, chicos. Sí, a usted sí le escuchamos. Sí, doctora. Silencio. Va, entonces les decía yo que como esta es una lesión que está así como cerradita, no se puede hacer un raspado, sino que lo que tenemos que hacer es un aspirado con una aguja así de tuberculina. Perdón, que fui a cerrar la puerta que me la habían dejado abierta. También les decía que está relacionado con personas inmunocomprometidas. Y se puede hacer también la reacción de Montenegro y también podemos hacer PCR. Luego tenemos la otra leishmaniasis, que es la leishmaniasis mucocutánea. Esta leishmaniasis mucocutánea también recibe el nombre de espundia. En esta leishmaniasis ya las lesiones son más destructivas y pueden afectar las mucosas nasales, orofaríngeas, que cuando se destruyen esas mucosas nasales y orofaríngeas, los pacientes tienen problemas ya hasta de hablar, ¿ve? Y también de deglutir, y no cura espontáneamente.
Y otra característica que tiene esta leishmaniasis mucocutánea, que es bastante resistente a los medicamentos. Y puede causar metástasis a la nasofaringe y a los laringes. Bueno, siempre comienza como una forma cutánea, ¿va? Que se forma el nódulo, hay una pápula eritematosa en lugar de la picadura, pero este tipo de lesión, como les decía yo, es una lesión destructiva. Es destructiva, ¿va? Que va a afectar entonces el tabique nasal y las orofaringes, ¿va? Entonces puede llegar a la persona a destruirle el cartílago de la cara, la laringe, y ustedes miran ahí, ya se le mira solo un hueco en toda la nariz, ¿va? En el paladar se pueden formar 2 hendiduras que se cruzan entre sí, y esto, ya este tipo de leishmaniasis es bastante destructiva. Es la más destructiva de todas en cuanto a lo que es al paciente, ¿va? Se le viera ya esas lesiones, ¿va? Entonces, en algunos países se conoce como lesión nariz de tapir. Por ejemplo, allá en el Perú se dan este tipo de leishmaniasis. El periodo de incubación puede ser entre 2 a 8 semanas. Es bastante progresiva esta leishmaniasis, no cura sola y siempre está asociada a personas inmunocomprometidas. El diagnóstico se puede hacer a través de una impronta, se puede hacer a través de un aspirado, se puede realizar la intradermal reacción de Montenegro y también se puede hacer PCR. Pero aquí hay una cosa, que resulta que los frotis sin improntas tienen aproximadamente un 40% de positividad. Y en el caso de la reacción de Montenegro, hay un pero, ¿verdad? Porque puede dar una reacción cruzada con Chagas, ¿verdad? Y se puede hacer diagnóstico diferencial con blastomicosis o con rinoescleroma. Bueno, hablando ahora del otro tipo de leishmaniasis, tenemos la leishmaniasis visceral. Ese tipo de leishmaniasis afecta principalmente a niños entre 1 y 4 años. Y también recibe el nombre de Kala-Azar, o en unos países la conocen como fiebre dundum. Y se da una hepatoesplenomegalia, hay oscurecimiento de la piel, hay anorexia, se puede dar también fiebre en 2 picos diarios y hay una linfadenopatía. En este tipo de leishmaniasis hay, como les decía yo, fiebre, hepatoesplenomegalia, linfadenopatía, puede haber anemia con leucopenia, debilidad progresiva en la persona. Y esta enfermedad, la enfermedad, por ejemplo, ataca sobre todo a las células retículos endoteliales del hígado, del vaso, la médula ósea, los nódulos linfáticos viscerales. Y entonces ocasiona hiperplasia de los tejidos y órganos. La invasión al aparato digestivo puede producir una disentería que inquiere una invasión por otros enteropatógenos también. Hay veces que no se trata hay personas que no van a tratarse porque creen que es otra cosa, ¿va? Entonces, en la mayoría de casos no tratados, puede aparecer edema de la piel, emaciación, disentería, que puede asemejar otro cuadro, ¿verdad? Como les decía, puede preincubación entre 10 días a más de 1 año, ¿va? Entonces, después de bueno, si el tratamiento es exitoso, ¿verdad? La persona puede curar, ¿verdad? Bueno, en el caso del diagnóstico, fíjense bien que el diagnóstico de la leishmaniasis visceral es diferente al diagnóstico de la mucocutánea, de la cutánea localizada, difusa, la mucocutánea. Aquí lo que vamos a hacer, como ya hay compromiso de órganos, vamos a hacer aspirado de médula ósea o esplénica del hígado. Podemos hacer PCR, podemos dar aislamiento de moco o sangre
hacer una prueba de ELISA, bueno, que casi siempre ha sido post-mortem, pero las pruebas serológicas son las mejores. Ya les decía que ataca las células retículos endoteliales del hígado, el vaso, la médula ósea, nódulo linfático visceral. Pero hay que hacer diagnóstico diferencial con otros tipos de cuadros clínicos, ¿va? Por ejemplo, una cirrosis, porque cuando la persona tiene cirrosis se le inflama todo el abdomen, ¿va? El hígado, ¿va? Por lo que se tiene que hacer diagnóstico diferencial con linfomas, con brucelosis, con esquistosomiasis, con histoplasmosis. O sea que con cuadros clínicos que asemejan también una leishmaniasis visceral, ¿va? Que puede dar hepatoesplenomegalia en otros cuadros clínicos que tengan bastante similitud a esta leishmaniasis visceral, ¿va? Por lo que hay también que hacer diagnósticos diferenciales. ¿Cuáles son los mecanismos de patogenicidad? Bueno, les decía anteriormente que el parásito hace como que fuera una fagocitosis inducida, ¿verdad? Hace que el macrófago la fagocite, ¿verdad? Ya van a ver por qué tipo de moléculas tienen estos parásitos en la superficie que hacen que el macrófago la pueda fagocitar. Y también cuando el parásito se mete, por ejemplo, se mete en los plasmacigotas, ¿verdad? Y dentro de las células del sistema fagocítico mononuclear, pues ya dentro del macrófago se puede formar un fagosoma, un fagolisosoma, y las enzimas lisosomales no le afectan al parásito, sino que el pH ácido que se mantiene allí en el macrófago induce a que los plasmacigotas se conviertan en gamocigotas. O sea que bien, les dice que es una fagocitosis inducida. Bueno, el parásito tiene moléculas bastante abundantes en la superficie, como son el lipofosfoglitano, que es un glucofosfolípido, que está fijada en la membrana por la glicoproteína 1, que es la glucosilfosfatidilinositol. Este lipofosfolitano puede actuar como una barrera contra la inserción del complejo de ataque de membrana en la superficie del parásito. O sea que lo está como protegiendo, ¿verdad? Para que el complejo de ataque de membrana pues no lo ataque. También la manosa del lipofosfolitano se puede unir a la lectina. Aquí pueden ver una cosa, que también se puede activar la topilla del complemento. La manosa, por ejemplo, del lipofosfolitano se puede unir a la lectina de unión a mananos y también se puede unir a la proteína C reactiva, y esta unión activa el complemento. Y la activación de estas ambas vías del complemento asegura un incremento de las opsoninas C3b y C3bi en la superficie del parásito. O sea que hace una ozonización, ¿verdad? Y ello hace posible su fagocitosis. O sea que ven ustedes cómo el parásito puede inducir para que el macrófago lo fagocite. Además, los parásitos que están recubiertos con el fosfolitán y la proteína C reactiva pueden ser fagocitados por el macrófago mediante su receptor para C1q. Como ven ustedes, tiene el lipofosfolitán y tiene la glicoproteína 63, que tiene actividad de metaloproteasa. Esto es lo que hace el lipofosfolitán, ¿verdad? Veamos qué hace la proteína de superficie, que es la GP63. Esta glicoproteína GP63 puede cortar la C3b del complemento a la forma inactiva, que es la C3bi, y también favorece la ozonización y fagocitosis del parásito. O sea que las dos moléculas de superficie del parásito favorecen la ozonización, ¿verdad? Y eso hace que pues, el macrófago lo pueda fagocitar. Esta glicoproteína GP63 tiene una secuencia serina, arginina, tirosina, aparagina, que asemeja a la fibronectina, y por lo tanto el receptor de fibronectina del macrófago la reconoce. Imagínense hasta lo que hace, ¿va? Toda esa secuencia, asemejar la fibronectina para que el macrófago la reconoce y la pueda también, y pueda fagocitar al parásito.
La unión a múltiples receptores entonces le va a permitir al parásito una fagocitosis rápida y lo va a proteger de los mecanismos líticos del complejo de ataque de membrana del complemento. O sea, dentro de su célula huésped, el parásito también utiliza el lipofosfolitán y la GP63 para inhibir los mecanismos leishmanicidas del macrófago. O sea que, por ejemplo, las enzimas lisosomales, ¿va? Porque el parásito lo utiliza también para que lo fagocite el macrófago y también para que pueda vivir dentro del macrófago. Como ven ustedes, estas dos proteínas que tienen su superficie son proteínas que le ayudan al parásito para que pueda el macrófago fagocitarlo y que también hacer que el complemento no lo ataque, ¿verdad? ¿Alguna pregunta que tienen aquí? Bueno, ¿aló? Ay. Bueno, con respecto al diagnóstico de laboratorio. Les decía que el diagnóstico de laboratorio es diferente cuando se hace, cuando la lesión es abierta o cuando la lesión es cerrada. Por ejemplo, cuando les decía yo que en la leishmaniasis cutánea, que se formen nódulos, que se ulcera, queda la lesión así abierta. Entonces lo primero que se tiene que hacer es limpiar con algodón y alcohol al 70% ese sitio, ¿va? Aplicar lidocaína sódica con una aguja de tuberculina, ¿va? Y si hay infección bacteriana, pues hay que aplicar antibiótico, ¿va? Porque si no va a ser imposible ver los amacigotas. Se puede cortar un pedazo de tejido, ¿verdad? Con el bisturí para hacer una biopsia, ¿verdad? Y colocarla en una solución bufferada estéril, lavar el tejido con solución salina estéril con antibióticos y eso se manda a patología para que hagan la biopsia. Pero también, a partir de ese raspado que nosotros hacemos de los bordes cindurados, se puede hacer un frotis o podemos hacer una impronta, un puntaobjeto. Por ejemplo, un frotis en un portaobjeto, ¿verdad? Hacer el frotis así, o poner el pedazo de tejido que hemos cortado en un portaobjeto y hacer la impronta, hacerlo como que fuera un sello allí en el portaobjeto. Y también de este raspado que nosotros hemos hecho, de esta lesión, también podemos hacer un cultivo. También de este raspado, también podemos hacer inoculación en hámster. O sea que ven, todo ese raspado se puede utilizar para muchos usos, ¿va? Para hacer una biopsia, para realizar un frotis, hacer una impronta en un portaobjetos. Ese material lo podemos cultivar o lo podemos inocular en hámster. Más adelante vamos a ver cómo se inoculan en los hámster. Esa es cuando la lesión, les decía yo, que es abierta, ¿verdad? Pero cuando la lesión es cerrada, por ejemplo, en la leishmaniasis cutánea, donde ya está ulcerada, ¿verdad? Que es la leishmaniasis cutánea, que es que se parece a la lepra, les decía, se tiene que realizar la asepsia siempre, ¿verdad? Pero podemos inyectar con una aguja de tuberculina 0.02 de solución salina amortiguada o solución de loco. Pero tenemos que, aquí hay que inyectar también lidocaína, porque cuando se inyecta la aguja ahí en esa lesión cerrada, con la misma aguja de tuberculina, se tiene que rotar la aguja para macerar el tejido internamente y poder desprender las células. Y después de desprender las células, se aspira con la aguja de tuberculina, ¿va? Y con ese material nosotros podemos hacer cultivo o también podemos hacer frotis y colorear con ginza o colorear con gray. No sé si han entendido los dos procesos ahí. ¿Aló? ¿Aló, aló? Hola, Lick. ¿Sí? ¿Han Sí, entendido eso? Bueno, que ustedes no lo van a hacer, ¿verdad? Pero sí se lo puedo preguntar. Va, entonces, ¿Puede volver a repetir de la lesión si la ulceral? lesión está abierta, tenemos que hacer un raspado, ¿verdad? Un raspado con el cual podemos hacer
una biopsia, un frotis, una impronta, podemos hacer el cultivo, inoculación en HAT. Si la lesión es cerrada, tenemos que aspirar ese material, ¿verdad? Con una aguja de tuberculina, pero inyectándole solución amortiguada de lupo, solución salina, ¿verdad? Macerar el tejido adentro, o sea, que la aguja adentro de la lesión, del nódulo, por ejemplo, o de esa lesión cerrada, se macera, ¿verdad? El tejido, se desprenden las células y se aspira ese material con la misma aguja, con la aguja de tuberculina que hemos hecho ahí. Y se hacen cultivos o flotis y se colorea con ginseng y con Rai. Y los frotis hay que procurar hacerlos delgados, ¿verdad? Y para colorear con ginseng, pues hay que fijar con metanol absoluto durante 1 minuto y hacer una dilución del colorante de ginseng 1 en 10 y ver las amacigotas dentro de los macrófagos. Aquí están viendo ustedes un macrófago y aquí están viendo las amacigotas, ¿va? Que tiene esa forma redondeada, donde se ve el núcleo y se ve el cinetoplasto. Entonces les decía que el reporte se hace poniendo amacigotas de Leishmania sp. No podemos decir la especie porque les decía que el estándar de oro para ver el tipo de especie son ¿cuáles? ¿A través de qué? Vamos a ver. ¿Cómo podemos diagnosticar la especie? Les decía, ¿cuál es el estándar de oro que se utiliza? Con isoenzimas. ¿Cómo? Patrones Los patrones isoenzimáticos. Solo con eso podemos saber nosotros qué tipo de Leishmania es, la especie. Bueno, le decía yo que también de este raspado o de ese macerado que hemos obtenido, ya sea de una lesión abierta o cerrada, podemos hacer un cultivo, ¿verdad? En medio de Senequi, que tiene una fase sólida y una fase líquida. Aquí están los ingredientes de la fase sólida, que tiene extracto de carne, tiene neopectona, tiene bactoagar, cloruro de sodio, agua destilada. Esta es la fase sólida, la que está en la parte de abajo. O sea que se tiene que inclinar el bisel, ¿verdad? Para que quede, para poder hacer una parte líquida ahí, ¿verdad? Entonces, la fase líquida, que es esta que está aquí, tiene cloruro de sodio, cloruro de potasio, cloruro de calcio, fosfato de potasio, destroza, 2.5, agua destilada. Y se incuba este medio de cultivo a temperatura ambiente, ¿verdad? Para evitar la contaminación a este medio de cultivo se le puede agregar gentamicina, penicilina, estromicina. Y para que no crezcan hongos se le puede agregar fluorocitocina, ¿verdad? Para que no crezcan hongos y levaduras. Y se puede observar de 1 a varias semanas, ¿verdad? Pero se observa, se toma para revisar el medio, se toma de la fase líquida, ¿verdad? No de la fase sólida. Ahí en la fase sólida, porque cuando se inocula, el material se inocula aquí en la fase sólida. En la fase líquida, perdón, no en la fase sólida. Por eso es que para hacer la revisión del material de cultivo, si hay allí parásitos, los podemos ver de la fase líquida. Pero ¿qué estadio del parásito vamos a ver aquí? Hemos inoculado, fíjense, un material de una lesión, ya sea abierta o cerrada, que tenía amacigota. Pero ¿qué vamos a encontrar nosotros aquí en el medio de cultivo? En la fase líquida. ¿Qué vamos a encontrar en la fase líquida? Acuérdense que las amacigotas los encontramos, ¿a dónde? Es intracelular, ¿verdad? En el humano. Pero los promacigotas en cultivo y en el vector. O sea, que hemos inoculado amacigotas, pero dentro del medio de cultivo, las amacigotas se van a convertir en promacigotas. Entonces, lo que vamos a ver aquí son promacigotas. Entonces, podemos hacer examen directo
de la parte líquida del cultivo, ¿verdad? La colocamos en un portaobjetos y la podemos colorear con ginza también, ¿verdad? 1 en 10. Y fijar con metanol primero, después agregarle el ginza y podemos ver los promasigotas. Entonces, estos son promasigotas que generalmente por medio del flagelo se unen todos así y forman como que fuera una roseta. Entonces, el reporte se observan promasigotas de Leishmania sp. ¿Verdad? Que son los promasigotas que, como les decía, se van a ver en el cultivo y también se pueden ver en el vector, ¿verdad? O sea que también podemos examinar, les decía, la parte líquida del cultivo. Y ahí observar a microscopio a 10 y 40 por. También el material que nosotros hemos obtenido, ¿verdad? Puede ser de material mucocutáneo o material a partir de cultivo. Podemos hacer inoculación en animales de laboratorio. Por ejemplo, los Hanser, usando una aguja de número 26 y una jeringa de tuberculina, se inocula 0.1 mililitro de este material que hemos obtenido. Lo inoculamos en la nariz de ratones blancos o en la nariz de hámster. Entonces estamos observando ahí los hámster hasta que aparezcan las lesiones y después podemos hacer un raspado de esto de los hámster para ver si en verdad ahí estaban las leishmanias, que hemos obtenido a partir de cultivo. Pero aquí que vamos a ver entonces ya en las lesiones de los hámster. Hemos inoculado promasigotas de un cultivo o de un material mucocutáneo. De un material mucocutáneo a partir de un cultivo. Pero ¿qué vamos a ver aquí en estas lesiones? ¿Promasigotas o amacigotas? Serían las amastigotas. ¿Qué vamos a ver? Serían las amastigotas, ¿verdad? ¿Cómo? Las amastigotas. Amacigotas, ¿verdad? Entonces aquí están en los frotes por aposición de muestras de nódulo del hámster infectado con leishmania que se ha coloreado con ginza. Y aquí están los amacigotas. Los amacigotas son intracelulares, ¿verdad? Pero cuando el macrófago se rompe, pues se salen los amacigotas. Entonces se ven afuera y adentro, pero son intracelulares. Solo cuando se rompe el macrófago los podemos ver así afuera del macrófago. ¿Cuáles otros métodos de laboratorio podemos hacer? Les decía yo que podíamos hacer PCR, ¿verdad? La reacción en cadena de la polimerasa tiene bastante valor en los tejidos, donde por medios parasitológicos tal vez no hemos podido detectar los parásitos, ¿verdad? Entonces, se puede hacer PCR en lesiones de mucosa para comprobar la infección también en los vectores, ¿verdad? Entonces, ustedes saben que con un pedacito de eso podemos sacar una información más grande, ¿verdad? Bueno, también podemos hacer inmunofluorescencia indirecta, hemaglutinación indirecta, fijación de complemento. También se puede hacer diferentes pruebas de precipitación, incluyendo todas las variantes de electroforesis. Podemos hacer la ELISA, pero con respecto a la ELISA, los títulos son bajos, o sea, hay títulos bajos de anticuerpos en la leishmaniasis cutánea localizada, pero podemos encontrar títulos altos en la leishmaniasis mucocutánea y muy elevados en la leishmaniasis cutánea difusa y en la leishmaniasis visceral. En el caso de la inmunofluorescencia, tiene poco valor de diagnóstico en las formas cutáneas. Y en la leishmaniasis mucocutánea, los títulos pueden variar de 1 en 16 o 1 en 1024. Pero lo que les decía anteriormente, ¿verdad? Que puede dar reacción cruzada, igual con otras pruebas, ¿verdad? Pues, también en la inmunofluorescencia puede dar reacción cruzada entre especies de leishmania y también con Trypanosoma cruzi. Otra prueba que podemos hacer, les decía que es la intradermo reacción de Montenegro.
que es una reacción de hipersensibilidad tardía, ¿verdad? Y el antígeno que se utiliza pues es la leishmanina. Esta prueba de esta intradermal reacción de Montenegro la podemos hacer en leishmaniasis cutánea y leishmaniasis mucocutánea, o también se puede hacer para estudios epidemiológicos. Entonces, esa leishmanina, ¿de dónde se obtiene? Se obtiene de una suspensión de promacigotas a partir de cultivo. Y como es una reacción de hipersensibilidad tardía, también se lee igual que otros tipos de hipersensibilidades, de 48 a 72 horas, cuando hay una induración de 5 o más milímetros, ¿verdad? Para que se detecte, para decir que es positiva la prueba. Aquí están todos los reservorios, ¿verdad? En la epidemiología vemos todos los reservorios en el caso de la leishmania, ¿verdad? Está el cuzuco, el Lidelphis species, las ratas, el ratus, los zorros, cerdos cientous, el oso hormiguero, que es la tamándua tetradáctila, el canis familiaris, que es el, ¿cómo se llama? El perro, ¿va? Y dentro de estos, ¿cuáles decía yo que mantiene endémica la leishmaniasis? El reservorio doméstico. En el caso de la leishmaniasis, ¿cuál es? Necesito. Es el perro, ¿verdad? Es el que mantiene la especie ahí, mantiene la leishmaniasis en el ciclo que es el domiciliar, ¿verdad? Bueno, según la OMS, la leishmaniasis se encuentra en Norte y Suramérica, se encuentra en Europa, África, Asia, y es endémica en las regiones tropicales y subtropicales de 88 países en los 4 continentes. Y tiene que ser una notificación obligatoria. Entonces, y bueno, la notificación obligatoria generalmente la han hecho solo 40 países de los 88 países que son endémicos. Generalmente no hacen esa notificación. En la prevalencia mundial se mira que hay 12 millones de casos con una incidencia anual entre 1.5 y 5.2 millones de nuevos casos, tanto para la leishmaniasis cutánea y 50.000 para la leishmaniasis visceral. En América se han reportado casos desde el norte de Argentina hasta el sur de Texas. Aquí ven ustedes cuáles son los países que están endémicos con transmisión del vector, ¿verdad? Todo México hasta América del Sur, miren, tenemos el vector, ¿verdad? Los países endémicos transmisión vectorial ocasional están aquí Estados Unidos, ¿verdad? Hay países no endémicos con transmisión transplacentaria, donación de sangre y otros órganos, como por ejemplo en América del Norte, ¿verdad? Específicamente todo eso de Canadá, países europeos, ¿verdad? Australia. Y aquí tienen los casos de leishmaniasis que se pueden detectar aquí, por ejemplo, en el país, ¿verdad? Hay leishmaniasis cutánea y leishmaniasis visceral en Santana. En Sonsonate tenemos leishmaniasis visceral, leishmaniasis cutánea. En La Libertad, leishmaniasis cutánea. Chalatenango con leishmaniasis cutánea y leishmaniasis visceral. Cuscatlán con leishmaniasis cutánea. La Paz, ¿verdad? Con no hay ni San Salvador, ¿verdad? En San Vicente hay leishmaniasis visceral y leishmaniasis cutánea. En Usulután, leishmaniasis cutánea. En San Miguel, leishmaniasis visceral y cutánea. En Morazán, leishmaniasis visceral. En La Unión, leishmaniasis visceral y leishmaniasis cutánea. Y en la prevención y control, pues, tienen que haber programas de control y erradicación del vector, usar repelentes, usar mosquiteros.
Bueno, gracias, que Dios los bendiga. No sé si tienen algunas preguntas. ¿Aló? Gracias, Lick. Gracias. Bueno, cualquier cosa me puede meter a buscar al cubículo, ¿verdad? O en el correo institucional preguntarme, ¿verdad? Vaya, feliz día. Gracias, licenciada. Vaya, Muchas gracias. buenos días. Gracias. Bye. Feliz día, Lick. Buenos días.